Este sermón se llama Caminando en este mundo. Obviamente, a medida que los días de los panes sin levadura llegan a su fin por otro año, lo que representan sigue siendo un desafío constante. La sustitución de la pecaminosidad humana por la identidad de Dios. De eso se trata. Eso es lo que somos. El hecho de que estos días estén a punto de terminar, de que el ejercicio de comer pan sin levadura durante una semana esté casi completado, podría desviar nuestra atención de la tarea continua de limpiar nuestros actos, de asumir el carácter del Padre y de Cristo, y de hacer que hagan su hogar con nosotros, cosa que ellos se ofrecen a hacer. Así que lo que debería ser obvio puede desaparecer rápidamente de nuestra vida, de nuestra vista. George Orwell, ya hemos citado a algunos escritores esta mañana, hizo muchas observaciones interesantes sobre la condición humana. Una de ellas fue: ver lo que uno tiene delante de las narices requiere una lucha constante. Parece apropiado. Ver lo que uno tiene delante de las narices requiere una lucha constante. Parece apropiado en el contexto que estamos considerando aquí. Estamos a punto de volver a un mundo que viaja por el mismo camino pecaminoso por el que estaba hace una semana. Ahora bien, al decirlo así, no se trata de un juicio final sobre el mundo, es más bien una declaración de su condición actual. Así son las cosas allá afuera. Pero ahora nuestro enfoque se modificará, ¿no es así? En los últimos días nos hemos centrado un poco más en una cierta visión de nosotros mismos. Nos hemos estado haciendo cierto tipo de preguntas, pero ya no se nos recuerda cada día la necesidad de consumir el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. Ese recordatorio que recibimos físicamente cada uno de estos 7 días ahora desaparece. Será de nuevo una lucha para no involucrarse con el pan leudado de la malicia y la maldad, lo que está ahí afuera, a lo que tendemos si no tenemos cuidado. El problema está delante de nuestras narices, pero es una lucha constante verlo, reconocerlo. Es muy fácil pasar de largo. Ahora, ya que estamos en estos días especiales que llegan a su fin, supongo que estamos pensando en seguir adelante. Estamos pensando en volver a caminar por este mundo. Así que la pregunta es, ¿cómo lo llevaremos a cabo? ¿Cómo nos las arreglaremos? En los últimos meses hemos analizado el Sermón del Monte en los valores esenciales del seguidor de Cristo, entendidos como bienaventuranzas, bienaventuranzas o bendiciones. Hemos visto que no tiene sentido intentar practicar lo que sigue en el sermón, a menos que exista un compromiso con sus valores esenciales. Y estos valores que debemos practicar incluyen uno que se acaba de mencionar: la humildad expresada como enseñabilidad. Ese es uno de ellos. Los otros son reconocer nuestra pobreza espiritual, que por nosotros mismos no somos criaturas espirituales, que de hecho somos bastante pobres en esa área, hasta el punto de que no asumimos los valores de Dios. Ese es el primero que Cristo menciona como este conjunto de valores fundamentales, el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Esta semana me ha sorprendido lo singular que es el camino de Dios, lo singular que es su verdad, lo singular que es que ustedes y yo la entendamos, lo diferentes que somos del mundo que nos rodea, aunque vivamos en él. El segundo de esos valores fundamentales es el dolor, el sufrimiento por la condición humana. Reconocer que la humanidad es, sin la guía, la revelación o la inspiración de Dios, algo muy triste. Por eso nuestra necesidad de Dios es algo que nos debería embargar cuando reflexionamos
sobre cómo es el mundo. La tercera es la que ya he mencionado, la humildad expresada como capacidad de ser enseñado. Después, un deseo interior del camino de Dios, que realmente estemos hambrientos del camino de Dios. La siguiente es demostrar misericordia o compasión, es decir, mirar más allá de nosotros mismos. Una de las bienaventuranzas, la siguiente, es la misericordia o compasión por todas las personas. No agrupamos a las personas en gente con las que no queremos tratar. No los vemos principalmente de esa manera. Los vemos a todos como hijos potenciales de Dios. Los vemos como nos gustaría vernos a nosotros mismos. La siguiente es la pureza interior. Es lo que deseamos para nosotros internamente. Luego hay algo que tristemente falta en el mundo: la construcción de la paz. Una necesidad real en el mundo de hoy. Y luego el último es, por todo eso, por ser diferentes, por causa de eso, por ser llamados ahora cuando otros no lo son, porque otros no nos entienden, la aceptación de la oposición, la disposición a ser perseguidos en esta época, en este tiempo. Eso también forma parte del conjunto de valores fundamentales. Así que en el Sermón del Monte esa es la base sobre la que construimos a medida que avanzamos en este mundo. Esa es la información básica que necesitamos para seguir adelante. Esos son los valores fundamentales. Sin eso, sin prestarle atención, sin hacer algo al respecto, no llegamos a ninguna parte. Por eso, cuando pienso que el Sermón del Monte es realmente la enseñanza central que Cristo dio, es una destilación de todas las cosas importantes que Él tenía que decir. ¿Cómo podemos avanzar en el mundo sin tener siempre presente este conjunto de valores? Esa es la información fundamental. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y no podemos escapar de la naturaleza pecaminosa del mundo. Las esporas de la levadura están en todas partes, todo el tiempo. Es una analogía útil, ¿no? A veces sucumbiremos, nos daremos por vencidos, no lo lograremos debido a nuestras propias debilidades. Y entonces solicitaremos el perdón de Dios y seguiremos adelante. Esa es otra de las bendiciones de Dios que nos permiten seguir adelante. Nuestro pecado no tiene que atraparnos o provocarnos una culpa continua. Nosotros, de hecho, tenemos un camino positivo hacia adelante cada vez que reconocemos que algo no está bien en nosotros. Eso es una enorme bendición. Y el hecho de que todo eso quede olvidado, como sabemos a veces en el servicio de la Pascua nos centramos en no necesitamos sentirnos culpables, no necesitamos trabajar agobiados por la culpa. Esa es la única cosa de la que nos podemos librar. Es una bendición asombrosa. Hablamos de tener paz mental por no estar constantemente atormentados por la culpa. Es una bendición enorme. Así que a veces sucumbiremos porque somos débiles, pero tenemos una salida. A veces sentiremos la presión de la sociedad sobre nosotros, porque hay una condición pecaminosa ahí fuera. Porque nuestra ética interior es la opuesta a la forma de operar del mundo. De donde venimos no es de donde ellos vienen. De donde viene todo el mundo. Es de donde solíamos venir si nos hemos criado en el mundo. Si nos hemos criado en el mundo, si hemos tenido demasiado desenfoque de las cosas. Pero esperamos que no sea tanto de dónde venimos ahora. Si podemos aceptar esta perspectiva, siempre nos dará la comprensión de dónde estamos situados en el presente. Estamos viviendo en la porción ya, pero todavía no, del marco de tiempo de Dios. Ya hemos sido transferidos al reino del Hijo de Dios, Colosenses 1:13,
Pero ese reino no está aquí en su plenitud. No hemos sido perfeccionados, el mundo no ha sido perfeccionado y el reino aún no ha llegado. No es el momento, como sabemos, de la restitución de todas las cosas. Pero mientras estemos en este periodo, hay dos áreas de la vida en las que nos puede ayudar mucho leer más allá de las bienaventuranzas para ver lo que viene después. Así que me gustaría ir a Mateo 6 y ponerlo en el contexto de nuestro caminar en el mundo después de los panes sin levadura. Si hay un capítulo que habla de lo que ocurre en el mundo que nos rodea y de cuál debe ser nuestra respuesta a ello, es este. Hermosamente encapsulado. Nunca lo había pensado así antes, pero aquí está. Aquí vemos un énfasis en el Padre y nuestra respuesta a Él. Y en el mundo y nuestra respuesta a Él. También notaremos al leer esto que el pecado y la pecaminosidad están a menudo en el punto de mira. Mateo 6 estaba organizado en torno a dos segmentos o dos secciones, versículos 1 al 18 y 19 al 34. La primera sección trata de nuestra vida religiosa privada en relación con el Padre. La segunda sección trata de nuestra vida pública en el mundo. ¿Cómo nos afecta el mundo? ¿Qué nos hace? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La primera sección tiene tres conceptos que se repiten. Los actos privados, el Padre en un lugar secreto y la recompensa del Padre. Tres cosas que salen de la primera sección y se repiten. Actos privados, el Padre en un lugar secreto y la recompensa del Padre. Pero primero, como en el capítulo 5, hay declaraciones generales. Hay principios generales. Esto sigue el mismo patrón que en el capítulo 5. Primero el principio, luego la aplicación. Aquí voy a usar, para empezar, la ESV, la versión estándar inglesa, por una razón que quedará clara. He aquí el principio. Mateo 6:1. ESV. Guárdense de practicar su justicia ante los demás para ser vistos por ellos, porque entonces no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Esto nos remite a un versículo del capítulo anterior, donde leemos Mateo 5:20, que a menos que la justicia de ustedes sea mayor que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Muy importante, por tanto, si queremos estar en el reino de los cielos, nuestra justicia tiene que exceder la que se observaba en el momento en que esto fue escrito, siendo exhibida por dos grupos de personas que eran religiosas en su orientación, pero que de hecho no cumplían con la norma, de hecho, dando todo tipo de malos ejemplos, a pesar de ser personas religiosas. Cumplían la norma, pero religiosamente. Y eso a su vez nos recuerda que en Mateo 23, Jesús reprende a las mismas personas por su falta de sinceridad en la forma en que practicaban la religión. Mateo 23, 5, primera parte dice, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Y en el versículo 28, así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, Cristo dirigiéndose a ellos, pero por dentro están ustedes llenos de hipocresía y maldad, iniquidad. Si la palabra de Dios hace algo, va directo hasta los huesos, ¿no es así? Dice que todos nosotros tenemos la posibilidad de tener dentro de nosotros, si no somos muy cuidadosos al respecto, la naturaleza de un
Hipócrita. Hipócritos, un actor de teatro. Hipócritos. Ese era el actor de teatro, una persona en el escenario, un portador de máscaras. En realidad significa un simulador. Y eso es lo que Cristo les reprochó. Y ustedes y yo, al leerlo, tenemos que decir, mirando hacia adelante, ¿cómo me enfrento a eso? ¿Es parte de mi tendencia? Porque es algo muy humano, como veremos. En Mateo 6:1, y aquí está la explicación de por qué usé la nueva versión inglesa, algunas traducciones, como la Reina Valera o la nueva versión Reina Valera, dicen limosna o dar caritativamente en el versículo 1. Dicen, ten cuidado de hacer caridad delante de los demás. Dicen, cuídate de practicar tu limosna ante otras personas. Eso resulta estar basado en manuscritos que tienen una palabra diferente a la que la mayoría ahora está de acuerdo en que es el verdadero significado de esta frase. Varias versiones modernas dicen rectitud, como he leído, traduciendo una palabra diferente a la que aparece en el manuscrito, utilizado por la RB del 60. Y la palabra en los otros manuscritos es dikaiosine, de la que hemos oído hablar mucho, justicia, actos justos, y que se encuentra aquí en muchos de los manuscritos griegos. En otras palabras, no exhibas tu justicia o tus actos justos delante de otros para obtener reconocimiento. Ahora tiene más sentido porque lo que sigue son 3 ejemplos de comportamiento recto. El primero de ellos es hacer obras de caridad. Así que no tendría sentido que la caridad fuera el principio y luego fuera uno de los casos que siguen. Mejor decir actos de rectitud o de justicia. Así que uno de los 3 ejemplos, hacer caridad que involucra a otros. En segundo lugar, la oración que involucra a Dios. Ese es un acto justo o recto. Y el tercer acto justo es el ayuno, que nos involucra personalmente. Lo que el seguidor de Cristo hará entonces, con respecto a las 3 formas de expresar un comportamiento santo, es mantenerlas en privado, ocultas, escondidas, para agradar solo a Dios. Como seguidores de Cristo, entonces, se requiere que evitemos buscar el reconocimiento de la gente por las buenas acciones que ahora se describen a continuación. Simplemente debemos hacer lo que es correcto para agradar a Dios, no con algún otro motivo ulterior. En nuestra obediencia, entonces, no buscaremos agradar a otros en lo que se refiere a dar, en lo que se refiere a orar, en lo que se refiere a ayunar. Y si podemos pensar en cualquier otra práctica religiosa que podamos hacer ante la gente, incluyámosla aquí. El principio se aplicaría. No hagamos ninguna de estas cosas que forman parte de nuestro servicio a Dios y de dar ejemplo en el mundo por el mero hecho de obtener el reconocimiento de otros seres humanos. Por supuesto, podríamos decir, bueno, yo no hago eso, me esfuerzo por no hacer eso. Pero hay formas sutiles de hacerlo. Tenemos nuestras maneras de buscar la alabanza de los demás, haciéndoles saber de nuestros actos justos de manera menos evidente, menos abierta. Esto implica, si se quiere, el pecado de la arrogancia y de la autojusticia, el egoísmo y la autocomplacencia. También pueden entrar en la escena. Así que ni siquiera deberíamos buscar nuestra propia aprobación. Un ejemplo podría ser llevar la cuenta de nuestras acciones justas, escribiéndolas en un libro, para recordarnos a nosotros mismos lo buenos que hemos sido. ¿Qué habría de malo en ello? Es un recordatorio útil para mí, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Es por eso que se hace? Así que debemos tener cuidado con estas cosas sutiles que ocurren. Mencioné una de ellas hace unas semanas. Dije, ya saben,
Puede que ocasionalmente conozcan a alguien que diga algo como, cuando llegas al cuarto día de ayuno realmente no se siente tan mal. Es como si lo superaras. No sientes hambre en absoluto. O cuando estaba orando esta mañana. ¿Y cuál es la consigna aquí? Mírenme. Miren los actos justos que estoy llevando a cabo. Aquí aprendemos, en esta información básica, no hagas nada de eso, olvídalo. Ni siquiera pienses en eso. No dejes que tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda. Ahora, eso es una metáfora, ¿no? Significa asegúrate de no estar prestando total atención a tus acciones en términos de autocomplacencia. Entonces, ¿cómo se alinea este principio de mantener en privado nuestros actos de justicia con lo que leemos en el capítulo 5 acerca de dejar brillar nuestra luz para que la gente alabe a Dios? ¿No es una contradicción? ¿Cómo podemos mantener nuestros actos en privado y al mismo tiempo dejar que sean vistos en público? Bueno, es un asunto, es una cuestión de nuestra motivación, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Haremos lo correcto no por reconocimiento externo, sino por hacer lo correcto. Después de todo, ayudar a los necesitados será visto por alguien. Pero puede hacerse sin proponerse dar a conocer nuestras acciones. Es un asunto de intención, es un asunto de motivación. La motivación y la intención tienen que ser las correctas. Si lo hacemos así, Dios nos recompensará por la respuesta correcta. Nos recompensará ahora y nos recompensará en el futuro. Pero de nuevo, nuestra motivación no debe basarse en el objetivo de la recompensa. Dios sí tiene un sistema de recompensas. A pesar de lo que algunos digan al negar la eficacia de las obras, ya saben. Hay algunas personas que dicen, todo es por gracia, no es por obras. Son obras. Es gracia y obras. Y esas obras serán recompensadas. Así que la idea de que la gracia excluye la necesidad de obras es falsa. Miren esto que se dice en Hebreos 11:24 sobre la fe de Moisés, las obras y la recompensa. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, cuando llegó a la mayoría de edad, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres pasajeros del pecado, estimando el oprobio de Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque esperaba la recompensa. Sabía que había una recompensa. En otras palabras, tomó una decisión basada en su carácter con respecto a las oportunidades de vivir una vida pecaminosa. Se resistió a eso porque tenía su mente puesta en las bendiciones de Dios por la obediencia. Sabía que había una recompensa por la obediencia, puso su mente en eso y dejó de lado el pecado. Pablo dijo algo similar acerca de la recompensa y la responsabilidad. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea esto bueno o malo. Un sistema de recompensas y castigos. Dios tiene ese sistema. Mencioné que el Padre está muy presente en este capítulo. De hecho, se le menciona 12 veces cuando Jesús nos señala hacia Él. Podríamos preguntarnos cómo se relacionaba el propio Jesús con su Padre, porque sería un ejemplo para nosotros. Juan 14:10. Esta es una referencia o una descripción de su
relación. ¿Cómo se relacionan Cristo y el Padre? Algo que debemos aprender. ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Aquí vemos a Cristo practicando lo que predicaba. Él no está enfocado en sí mismo. Él simplemente está enfocado en la voluntad del Padre, de la misma manera que estoy sugiriendo que lo que acabamos de leer es que nos enfocamos en hacer lo que es correcto, y eso es todo. Lo hacemos porque eso agrada a Dios. No lo hacemos por ninguna otra razón, y como resultado de eso la gente lo ve, y Dios nos recompensa por hacerlo. Pero no se trata de una mala intención, sino de una intención absolutamente correcta. Y si es la intención correcta, entonces estas otras cosas que se cuelan de la naturaleza humana se dejan de lado. Todo esto de quiero que sepas que soy muy recto, puede que no lo hayas notado en mí. Quiero manifestarlo. Debemos aspirar a tener las palabras o el camino del Padre en nosotros. Esto es lo que emana de nosotros. Es sencillamente Dios actuando en el mundo. Lo he dicho de esta manera en el pasado. Cuando la gente nos mira, ¿qué se supone que deben ver? Si ustedes son seguidores de Cristo, si yo soy un seguidor, ¿qué se supone que deben ver? ¿Deben verme a mí y a todas mis cosas? ¿O deben ver a Cristo obrando? Una persona que la gente ve y dice, esa es una persona inusual y diferente. ¿Qué dice la gente de ustedes en su lugar de trabajo? Bueno, esa persona es diferente. Y no son diferentes porque sean personas vanidosas. No son diferentes porque siempre están hablando de ustedes mismos. Son diferentes por la forma en que reaccionan ante otras personas y situaciones y circunstancias. Tienen un espíritu tranquilo. No están siempre yendo a lo loco sobre todo. No están atrincherados en el mundo político que nos rodea. No es el foco principal de su atención y conversación. De hecho, reflejan aquello en lo que dicen creer. Reflejan a Cristo actuando en el mundo. ¿Qué pensaba la gente de Cristo cuando lo miraba? Quiero decir, ¿era él una persona muy extraña o era una persona que se llevaba bien con la gente? Que podía hablar con cualquier tipo de persona, que no siempre condenaba a la gente, sino que les mostraba los caminos correctos si se presentaba la oportunidad. Era servicial con la gente, pero también sabía que este mundo no es el lugar donde todo va a salir bien. Todo ese marco mental, esa forma de ver las cosas, cambia nuestra forma de tratar con el mundo que nos rodea. Ustedes y yo queremos exhibir los valores de Cristo, su carácter, su naturaleza. Eso es lo que queremos que la gente vea de nosotros en el mundo, no otra cosa. Empecé diciendo que se trata de sustituir la pecaminosidad humana por una identidad santa. Cristo habla de ingerirlo a Él mismo. Y esto preocupó profundamente a la gente a la que se dirigía cuando lo dijo. Dijo, tienen que comerme, tienen que beberme, tienen que llevarme dentro de ustedes y dejar que eso se convierta en lo que son. Juan 14:23. Deberíamos aspirar a tener el camino de Dios en nosotros, el camino de Cristo en nosotros, las palabras del Padre en nosotros. Cuando Judas le preguntó a Jesús por qué estaba dejando que los discípulos supieran quién era Él, pero no el mundo alrededor, Jesús explicó la dinámica de nuestro llamamiento de esta manera. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo a Judas, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él.
¿Es eso? ¿Es eso solo una expresión ingeniosa? ¿Una forma interesante de decirlo? ¿O es la verdad? Es que el Padre y el Hijo vendrán y estarán con nosotros y vivirán con nosotros. ¿Harán su hogar con nosotros? ¿Sucede eso realmente? Creo que eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Está hablando de la dinámica del camino de Dios en nosotros, de cómo sucede. Se trata de la morada del Espíritu de Dios en los llamados. Vayamos al primero de los 3 ejemplos de justicia o actos rectos. Y cómo llevar a cabo este importante aspecto de nuestra vida religiosa. Mateo 6:2. Así que, de la ESV, así que cuando den a los necesitados, no toquen la trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los demás. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Puede ser que esta referencia a la trompeta sea algo que se hacía en las sinagogas y en las calles en relación con las colectas para los necesitados de vez en cuando. Si esto no es una referencia literal, si no es realmente lo que sucedía, entonces es una figura metafórica para hablar de dar ostentosamente, es una figura de lenguaje. Por cierto, la semana que viene haré una donación masiva a la iglesia. Solo quería que lo supieran. No hagan eso. No hagan sonar la trompeta, no den ostentosamente. Pero incluso si es literal, es poco probable, creo, que esas personas tuvieran realmente un trompetista delante de ellos. Sería algo extraño. Pero ciertamente atraían la atención pública con sus buenas obras. Por supuesto, era parte de la cultura de la época, y creo que sigue siéndolo hoy día. Autopromoverse mediante actos públicos de benevolencia. Si uno da dinero a una organización benéfica, se alcanza cierto nivel, uno entra en el círculo del presidente y su nombre aparece más arriba en la lista. Si uno llega a otro nivel, tiene su nombre grabado en la pared del edificio al que se le dará dinero, donaciones ostentosas. Así que era parte de la cultura de la época. Actos públicos de benevolencia. Esta discusión aquí no debe limitarse a los fariseos en nuestra forma de pensar. Esto podría llevarnos a aplicar todo esto como si solo se tratara del escenario histórico y no se trata de nosotros, sino de lo que sucedía en aquel entonces, sino de lo que trata realmente sobre hoy. Cualquiera que practique su religión para ser visto y obtener elogios de los demás es como alguien que actúa o interpreta un papel para conseguir un efecto. De nuevo, puede ser sutil y autoengañarse. Podemos encontrar maneras de centrar la atención de los demás en alguna cosa justa que hayamos hecho. Debemos tener mucho cuidado con eso. Este capítulo es una gran advertencia sobre todo ese tipo de comportamiento y pensamiento. Por supuesto, todos podemos caer en la tentación de anunciar nuestras buenas obras. Eso nos gana reconocimiento y alabanza, pero Jesús dijo que eso limita nuestra recompensa a ese momento. Eso es todo. Eso es el final de todo. Él se refiere a este tipo de comportamiento como lo que se esperaría de una persona que no es genuina en su rectitud. Son farsantes. Pretenden, como dije, hipócritas, un portador de máscara. Esto ha llegado a nosotros de otra manera, cuando decimos que una persona tiene 2 caras, ¿verdad? Eso es llevar una máscara. Hipócritas. ¿Cuál es entonces la forma correcta de ayudar a los demás en cualquier tipo de necesidad? Mateo 6:3 dice, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu ofrenda sea en secreto. De modo que siga el mismo patrón general aquí, que no sea para la atención pública. Y tu Padre dice que ve en lo secreto, te recompensará.
Es decir, no prestes tanta atención a qué o cuánto estás dando, sino céntrate en el hacer. Simplemente hazlo, de forma tan disimulada que ni siquiera una mano sepa lo que está haciendo la otra. Solo haz lo correcto. Debemos querer agradar a Dios, pero no para autogratificarnos. Si hacemos las cosas como Jesús describe aquí, nuestro Padre nos recompensará en consecuencia. Hacer las cosas para agradar a los demás es errar el tiro. Hablando de este problema, Cristo le dijo a los judíos que se le oponían, Juan 5:44. Juan 5:44, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben honra unos de otros y no buscan la honra que viene del único Dios. Si empezamos a ir por este camino de buscar honra de otras personas, podríamos cometer el error que cometían estos religiosos opositores de Cristo. Preferían hacer eso que buscar el honor de Dios. Estos dos mundos son muy diferentes. Y es una respuesta relacionada, y en una respuesta relacionada a algunas personas que lo acusaban falsamente, Jesús dice esto, Juan 8, 49 y 50, y después 54. 8:49 dice, lo acusaban de estar poseído por un demonio. Jesús respondió, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Y yo no busco mi propia gloria u honor. No me interesa mi propia gloria. Hay uno que busca y juzga. Dejemos eso a Dios. Dios juzgará y descubrirá quién debe ser honrado. No decidamos honrarnos a nosotros mismos, dice él. Me parece que el énfasis aquí y la cantidad de repetición que hay en esta sección me dice que esto es muy importante. En los últimos años hemos hablado mucho de la humildad en la iglesia. Y sé que algunas personas han dicho, ¿por qué sigue hablando de eso? ¿Por qué sigue diciendo eso? Es como si no quisiéramos oírlo. Bueno, humanamente no queremos oírlo. Claro que no queremos oírlo. Es embarazoso oírlo. Es un poco doloroso cuando alguien sugiere que quizás no seamos tan humildes como creemos. Quizá tengamos un problema de vanidad y no lo reconocemos. Eso nos puede pasar a todos. Es un defecto humano. Jesús respondió, si yo me honro a mí mismo, mi honra no es nada. Quien me honra es mi Padre, de quien ustedes dicen que es su Dios. Pero la implicación es, ustedes dicen que Él es su Dios, pero no se comportan de una manera que demuestre que Él es su Dios. Así que la manera de Dios de ayudar a los demás consiste en ser auténtico. Consiste en ser totalmente honesto al respecto. Consiste en ser sincero. Consiste también en ser discreto. Y si hacemos todo eso, creo que podemos estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Hay algo en el hecho de hacerlo de forma secreta que da una cierta paz mental, tranquilidad, calma, y no una búsqueda de atención. Lo mismo ocurre con la oración. Mateo 6, 5, 6. Y cuando oren, sigo en la SB, y cuando oren no sean como los hipócritas, como los actores, porque les gusta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas. ¿Por qué? Para ser vistos por los demás. Si les digo, pues bien, mis hábitos de oración son los siguientes. Esto es lo que hago todas las mañanas cuando me levanto, dando a entender algo así como
¿Y qué haces tú? Ya empezamos con el mal pie. Nunca he conocido a nadie que haga eso. Bueno, yo sí, tal vez sea por mi línea de trabajo. A veces oigo cosas así. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. No la dejes ligeramente entreabierta para que te vean arrodillado. Ciérrala. Nadie sabe lo que pasa ahí dentro. Solo lo saben tú y el Padre. Y Cristo. Y honra a tu Padre que está ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Él ve en secreto. Él está observando, está mirando. Ahora bien, esto se sitúa obviamente en la época de Jesús. Está hablando de esquinas y sinagogas y de gente que reza públicamente, sin sinceridad y para dar una buena impresión. Tal vez nos venga a la mente Lucas 18, donde el fariseo y el recaudador de impuestos muestran actitudes y enfoques muy diferentes con respecto a la oración ante Dios. Uno es un santurrón, un orgulloso, criticón. El otro está consumido por su pecado y su insuficiencia. Es un estado mental muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo pienso yo de mí mismo a este respecto? Cuando me presento ante Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Sobre qué estoy rezando? Orando? ¿Me alegro de no ser como los demás en el mundo? ¿O estoy tratando de llegar a un estado mental como el de Cristo para poder tratar a la gente como Él lo hizo? Lo que se desprende de esta parte de Mateo 6 es que las muestras de piedad para llamar la atención con respecto a la oración servirán de poco. Dios no respeta las falsas obras religiosas. Más bien, la oración es personal y privada la mayor parte del tiempo. Si nos empeñamos en decir a los demás que oramos, creo que algo va mal. Estamos buscando quedar bien a los ojos de los demás. Cuando la oración es pública, como en los servicios, oramos en público, se aplican las mismas restricciones. Debe ser sincera, no para aparentar, y no llena de... La palabra es realmente interesante en Mateo 6, 7 y 8. No llena de balbuceos, dice, o parloteo. Esa expresión, frases vacías o repetición, que viene a continuación, en griego significa balbucear como un niño, o parlotear, como hace la gente entre sí. No llenen sus oraciones de balbuceos y parloteos, dice. Es un poco chocante, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien hacer eso? Bueno, pensemos en ello. Mateo 6, 7 y 8. Y cuando oren, no amontonen frases vacías o parloteo, como hacen los étnicos, como hacen las otras personas que no son creyentes. Pues ellos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Bueno, si tan solo rezara lo suficiente y con suficiente detalle una y otra vez sobre el mismo problema, Dios podría escucharme. Él dice, no. Dice, no hagan eso. Dime simplemente de qué se trata. Soy tu padre. He hecho mi hogar contigo. Yo también vivo aquí. Puedo irte. Como padre o madre, quieren que sus hijos balbuceen siempre lo mismo, una y otra vez. Todos sabemos cómo es eso. O prefieren, dada la edad y todo lo demás, una comunicación directa, sencilla.
honesta, abierta, apropiada para su edad. Sabemos lo que preferimos. Sabemos lo que preferimos. Dios dice, eso es lo que prefiero. Por tanto, no sean como ellos, porque su Padre sabe las cosas de las que tienen necesidad antes de que se las pidan. No es necesario acosarle con una larga lista de peticiones repetitivas. Él ya lo sabe, pero quiere que la comunicación sea abierta y directa, sincera. Así que no necesitamos repetir interminablemente todas las razones por las que necesitamos la ayuda de Dios, como si hablar más fuera a hacer que Él actúe. A continuación hablaremos del ayuno, pero es algo que nos recuerda la idea de que si ayuno con frecuencia, Dios realmente me escuchará. Es más probable que me escuche cuanto más lo repita. Él no es así. Lo que Él busca es sinceridad, apertura, no un gran número de maquinaciones humanas o repeticiones vacías. Jesús dice que el Padre no necesita ser abordado como las falsas religiones enseñan a los creyentes a tratar a sus dioses. Él ya sabe lo que necesitamos porque Él está presente. Él está aquí. Pero Él quiere saber de nosotros porque esa es la base de una relación que funcione a plenitud. Otro aspecto de Mateo 6 es que nos recuerda que Dios nos ve en secreto. Puede que nos parezca que Él está lejos. Pienso en Elías y los profetas de Baal. Él dice, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Está lejos. Está en otra parte. Se está burlando de ellos, ¿no? Así pensaban ellos de sus dioses. Nuestro Padre está escondido, pero nos está viendo, está observando todo lo que hacemos. Esto es algo que podemos olvidar fácilmente. Vamos por la vida diaria concentrados en lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos distraemos de Dios, comportándonos como si Él no estuviera presente. Ahora, si cada día nos levantamos y comprendemos, al iniciar cada día, que Él está observando todo, ¿marcaría eso una diferencia? Él está presente. Hebreos 4:13. Y no hay criatura oculta a su vista, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Salmo 139 habla de aquellos con los que Dios está trabajando. Muestra una conexión aún más detallada entre Dios y su pueblo. Salmo 139:1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿Debo responder a esto como si fuera poesía? ¿O es real? ¿Sabe Él realmente? No quiero mencionar nombres, pero usted ponga el suyo. ¿Sabe Él cada día que usted se levanta y se acuesta? ¿Sabe Él eso? Si Él ha hecho su hogar con nosotros, yo diría que sí lo sabe. Yo diría que Él sabe, Él lo sabe de todos modos, ya sea que ha hecho su hogar con nosotros o no, pero más aún si ha hecho su hogar con nosotros. Él seguramente sabe todas estas cosas. Creo que es muy valioso entender esto literalmente. Existe la tentación de considerar la Biblia como un interesante conjunto de relatos, historias, poesías, oraciones que se encuentran a cierta distancia, interesantes conocimientos intelectuales y que no son literales para nosotros personalmente. Tú comprendes mi pensamiento desde lejos.
Tú comprendes mi camino y mi reposo. Y conoces todos mis caminos. No hay palabra en mi lengua, sino he aquí, oh Señor, tú conoces todo. Tú me has cercado por detrás, me has amurallado, me has protegido, y por delante, y has puesto tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es asombroso cuando uno empieza a pensar en esto. Es sublime. No puedo alcanzarlo. Realmente no puedo asimilarlo. Pero es verdad. ¿Dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿O dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si mi cama hago en la tumba, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en los confines del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Con todo esto en mente, Jesús nos muestra un modelo de oración para aquellos que quieren tener una relación correcta con el Padre. Mateo 6. En el versículo 9. Oren pues de esta manera, de este modo, he aquí cómo. No a la manera de los actores de teatro o de los creyentes en dioses falsos para causar cierto efecto. He aquí cómo hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El ser al que nos acercamos es nuestro Padre, no el Padre de ellos, no el Padre de otro, no el Padre universal en este momento, sino nuestro Padre, único para usted y para mí, único para todas las personas a las que ha llamado. Aquí Jesús, por supuesto, está hablando a sus discípulos. Ellos y nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Dios cuando otros no pueden. En este periodo de tiempo, cuando otros no pueden. Esto es parte de nuestro llamado ahora, la reconciliación con el Padre, debido a que Cristo pagó la pena del pecado en nuestro lugar, lo cual hemos aceptado. Si no aceptamos eso, no estamos reconciliados con Él. Y Él no es nuestro Padre. Ahora bien, no estoy hablando de cada una de las personas de esta sala. Hay jóvenes aquí para quienes Él es su Padre porque está con ellos y están apartados. Pero en términos generales, así son las cosas en el mundo. No se trata de una excusa para la vanagloria, sino que así es, y Dios nos ha llamado. Eso es algo excepcional e increíble en sí mismo. Saben, siento que siempre tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no fue por nada que hayamos hecho. No somos especiales porque hayamos hecho algo bueno o correcto, sino porque Dios es quien es y es misericordioso de la manera que desea hacerlo, y llama cuando desea llamar, y abre las mentes cuando desea hacerlo. El Padre, sin embargo, está en el cielo. Él no está aquí, excepto que Él ha hecho su hogar con nosotros en un sentido espiritual, pero Él no está aquí, Él está en otro lugar ahora mismo. Él está en un lugar diferente, una dimensión diferente que no podemos experimentar en su totalidad, pero podemos tener sorprendentemente lo que decía, acceso a Él, acceso directo a ese ser. De manera que necesitamos recordar que en Mateo 6, la manera de orar enseñada por Jesús es un patrón para la oración. No es una fórmula a repetir ni una
manera de limitar lo que debemos expresar en la oración. Tampoco es que sean las únicas cosas de las que se puede hablar. Es un patrón, es un modelo, es lo básico que debemos cubrir. Enfoca nuestra atención en diferentes direcciones. Y podemos cubrir todo eso mientras oramos. Es un esquema importante, si se quiere, y una referencia para el pensamiento y la meditación regulares, junto con la oración específica. Intentaré ampliarlo un poco a medida que avancemos. La primera línea significa que debemos acercarnos al Padre Celestial con respeto por su santidad. Santificado sea tu nombre, santo. Que tu nombre sea considerado santo. Que reconozcamos tu santidad, el grado en que estás apartado y eres diferente de la humanidad. Separado por su distancia de todo lo pecaminoso. Que tu nombre sea honrado como santo. Esto define el tono de la oración, así como nuestra posición respecto al Padre. Él está tan lejos de nuestro alcance en términos de impecabilidad, y sin embargo, tenemos acceso a Él. Es algo asombroso. ¿Qué clase de Padre es este? Jesús dedica aquí mucho tiempo al Padre. Luego debemos considerar nuestro deseo de que su reino, su gobierno y su voluntad se establezcan aquí en la tierra. Este es otro aspecto en el que tenemos que pensar. Mientras vivimos en este mundo, pensamos en la naturaleza del mundo. ¿Qué clase de mejor reino sería? ¿Qué clase de mundo sería si se pusiera en práctica la ley de Dios? ¿Nos motiva eso ponerla en práctica en nuestras propias vidas? Si nos sentamos y pensamos en ello durante un rato, ¿con qué frecuencia lo hacemos? Por la mañana salimos deprisa con una taza de café en la mano. ¿Nos tomamos el tiempo necesario para hacerlo? Versículo 10. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Hasta qué punto eso impregna nuestras oraciones? El deseo de un mundo así. Un mundo así. Pensamos en la necesidad urgente de que ese mundo tan distinto comience cuanto antes, o nos aferramos a lo que podemos lograr en este lugar. O nuestro pensamiento primordial es realmente estar en ese reino y ser el tipo de personas que poblarán ese reino como ayudantes de Dios. ¿Sería útil repasar los acontecimientos del mundo cada día? Podemos escuchar las noticias, leer el periódico, en cualquier lugar donde se obtengan las noticias. ¿Ayudaría a repasar estos acontecimientos del mundo mientras oramos? Para informarnos en nuestra conversación con el Padre. Esto es lo que me preocupa. Ayúdame a entender una manera mejor de pensar sobre esto. Ayúdame a entender cuál sería realmente la solución. Permíteme empezar a pensar como si me pusieran a cargo de algo, podría resolverlo a tu manera. ¿Influiría eso? ¿No? ¿A la manera de Dios influiría eso en nuestra forma de pensar sobre la vida en general? ¿Empezaríamos a pensar en las cosas de forma ligeramente distinta? Cuando leo los escritos de Pablo, pienso, este hombre pensaba las cosas de manera muy diferentes. Uno ve cómo escribe, la forma en que se expresa, dónde está su centro de atención. No es que no sea un ser humano, él mismo dice que lo es, dice que tiene todo tipo de problemas, pero está muy enfocado en las grandes cosas, en los grandes temas. Ahora me dirán, bueno, eso era porque trabajaba de eso, ese era su trabajo, eso es lo que hacía. No, pero escribe cartas a los hermanos. Nos escribe cartas a nosotros, él está profundamente involucrado con toda la gente con la que está trabajando. Está tratando de llevarlos al mismo estado mental. Él no piensa, yo soy diferente a ustedes por el trabajo que hago. Nunca dice eso, intenta animarles a lo largo del proceso. Él está tratando de hacerlo real.
Entonces, ¿sería útil pedir claridad sobre cómo es el mundo y cómo pensar en él desde una perspectiva bíblica mientras oramos? ¿Sería útil? Desde este alto nivel en el que se hace la voluntad de Dios en esta oración, nos dirigimos a continuación al nivel humano. No se trata solo de pensamientos elevados, sino de esto otro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Va de esto a esto, de arriba a abajo, a lo mundano. ¿Por qué lo hace? Porque conoce nuestro contexto, sabe lo que necesitamos, sabe que nos preocupan esas cosas porque somos físicos. Todos tenemos ansiedades acerca de estas cosas, y Él nos dice que no necesitamos tenerlas. Es una indicación de la preocupación amorosa del Padre por nosotros, hasta el más mínimo detalle. Eso debería ser muy alentador. Pero es posible considerar que no se trata solo de comida, no solo de pan, sino de todo el aspecto físico de la existencia. Dios nos ha creado para que formemos parte de su familia espiritual. Sin embargo, este proceso, porque somos físicos, significa que habrá necesidades que atender. Pero Él está muy feliz, contento, dispuesto a cuidar de ellos por nosotros. Él dice, yo lo haré. Eso lo veremos un poco más adelante. A continuación, se nos pide que pensemos en nuestros pecados mientras oramos. Otra cosa que tenemos que solucionar. Fíjense que no es lo primero sobre lo que se nos pide que oremos. Primero le damos reconocimiento al Padre y a su forma de gobernar. Luego a lo que necesitamos físicamente, pero el siguiente punto de la oración es muy importante. Si queremos llegar a ser como el Padre, nuestro perfil espiritual en desarrollo es fundamental, es central. Eso significa darnos cuenta de que somos capaces de pecar igual que los demás. En otras palabras, la condición humana pecaminosa es el gran nivelador. Es lo que hace que todos seamos iguales, estemos donde estemos, hayamos venido a la iglesia o hayamos nacido en ella. El pecado es el gran nivelador, ¿no? Todos somos iguales. No somos mejores que alguien que no conoce a Dios, que también peca. Porque también pecamos. Cualquiera que piense que no peca, Juan dice, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Si piensan que solo porque tengo una relación con Dios y Él vive en mí, yo no peco, entonces Él dice, no. Así no es como funciona. Tú sí pecas y necesitas reconocerlo. Él dice, y necesitas pedir el perdón que yo ofrezco continuamente una vez que te he llamado y has llegado a reconocer de qué se trata todo esto. Yendo hacia adelante, porque somos humanos. Él sabe que pecamos, así que Él provee una manera de aliviarnos de esa culpa continuamente. Si no fuera por la misericordia de Dios, no podríamos orar, Padre nuestro. No tendríamos la opción de concebir nuestra relación adoptiva con el Padre. La plena afiliación con el Padre. A través del término que Pablo usa en Romanos 8:15. Les daré las referencias, les diré cuáles en un momento, y Gálatas 4:6, si es que aún no se me han adelantado. Abba. Jesús también lo utiliza en Marcos 14:36, donde ora a Dios de esa manera. ¿Qué es ese término? Me gustaría aclarar un par de cosas. Significa más que simplemente Padre, significa el Padre. Ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el punto? La cuestión es que nuestra relación es única con el Padre. El Padre. Es la relación especial con aquel que nos ha llamado, con aquel que vive con nosotros. Y Jesús se refiere a Él como el Padre. El griego aquí se traduce a menudo o pater. El Padre, no solo pater, Padre. No es el equivalente del hebreo avi, o avi, mi Padre. Abraham, Padre, Avi, mi Padre.
No es el equivalente de eso. De hecho, es un término arameo, Abba. Y todo lo que significa Abba es Padre, pero Jesús lo usa únicamente para significar el Padre. Está señalando una relación especial. Así que cuando dice que podemos orar Abba, Padre, no es el equivalente de papi, papito o papá. Esta es una idea que surgió hace unos años por parte de algunos eruditos y que no es la interpretación correcta. Ha habido trabajos posteriores sobre el lenguaje aquí y está claro que en realidad no significa eso. No voy a entrar en todos los tecnicismos aquí, pero estoy bastante seguro de que no significa papi. No es como si nos acercáramos al Padre con ese término íntimo que entendemos para los niños. No es exactamente esa relación. Está señalando al Padre, el Padre. Se refiere a la singularidad de la relación de los llamados de Dios con Él. Nos presentamos ante nuestro Padre plenamente conscientes de nuestros fallos, cerrando el tiro, pero lo hacemos ya habiendo recibido acceso a Él por la aceptación del sacrificio de Cristo. Me he referido a 1 de Juan 1, 8 a 10, donde se nos dice que cualquier seguidor de Cristo que piense que no peca se engaña a sí mismo. Dejemos eso de lado, eso no es cierto. Tratemos con aquello en lo que sí pecamos. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces sentimos que debemos perdonar a una persona antes de que se haya arrepentido. Han hecho algo, han actuado contra nosotros de alguna manera y por lo tanto, lo correcto sería perdonarlos antes de que se hayan arrepentido. Pensemos en ello. Quizá esta idea venga de las palabras de Jesús sobre los judíos que pedían su muerte. Cuando dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no se dan cuenta de lo que hacen. Ahora, ¿fueron perdonados en ese momento? ¿Eran entonces hijos de Dios en ese momento? Miremos esto de un erudito que he citado antes, John Stott. Dice, a veces existe el persistente dolor de tener que negarse a perdonar al culpable hasta que se arrepienta. Por supuesto, se puede comprar una paz barata con un perdón barato. Pero la verdadera paz y el verdadero perdón son tesoros costosos. Dios nos perdona solo cuando nos arrepentimos. Y Jesús nos dijo que hiciéramos lo mismo. Él dijo, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17:3. ¿Cómo podemos perdonar una injuria cuando no se admite ni se lamenta? Él dice. Entonces, ¿cuál es nuestro estado de ánimo hacia las personas que pecan contra nosotros? Debemos estar dispuestos a perdonar. No es vivir guardando rencor. Es estar dispuestos a perdonar. Eso cambia toda nuestra mentalidad hacia la persona. Pero no hace algo que Dios no haga por ustedes y por mí. Dios no me perdona si no me arrepiento. ¿Debo esperar que lo haga? Según esa lógica, tendría que esperar que Él me perdonara cuando no me he arrepentido. Él no hace eso. Así que a veces estas cosas solo necesitan un poco de aclaración. Pensamos, bueno, eso significa que tengo que hacer, estoy sosteniendo esto. No, no dije eso, dije sin rencores. Dice, si se arrepiente, perdónalo. Así que en términos de la gente que estaba crucificando a Cristo, Él quiere decir, mirando hacia adelante, Padre, mi deseo para ellos es que esto no les sea echado en cara. Ni siquiera entienden lo que están haciendo y no lo entendieron, ¿verdad? Realmente no lo entendieron. Estaban consumidos por su propia visión de la política de la época y estaban completamente en el lado opuesto al de Dios. Él dijo, ni siquiera saben quién es Dios, por muy religiosos que sean.
Dicho esto, esta sección termina con un recordatorio de la importancia de la voluntad de perdonar. Sin rencores. No se puede guardar rencor si no hay arrepentimiento por parte del ofensor. Mateo 6:14. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Si una persona viene y dice, lo siento, me arrepiento, y uno dice, no lo sientes de corazón, no te creo. Dice que no seamos así. Uno no es el juez. Si dicen que están arrepentidos, hay que aceptarlo. Habrá frutos, si es verdad. Habrá frutos. Para completar la oración en el versículo 13 vemos que también necesitamos que se nos proteja de Satanás. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Dios no nos guía por el camino de la tentación. Si uno dice, lo hice porque Dios me tentó, Dios permitió que fuera tentado. Dios no hace eso. Nosotros nos permitimos ser tentados. O Satanás pone cosas en nuestro camino. Es lo mismo, nosotros lo permitimos. Dios puede probarnos, permitir pruebas, pero Él no nos pone en tentación en nuestro camino. Eso lo hace Satanás. El significado puede ser entonces algo como esto. No permitas que caigamos en la tentación de tal manera que nos domine, sino rescátanos del maligno. La siguiente frase no está en muchos de los manuscritos, pero no contradice nada en el sentido de que afirme el control último de Dios sobre Satanás y la seguridad del reino de Dios. Esa frase es, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una afirmación que no se encuentra en algunos de los manuscritos más antiguos y no aparece en la versión de Lucas, por ejemplo. Pero un lenguaje similar se encuentra en otra oración que menciona al Padre y su reino. Y es una oración que David pronunció en Primera de Crónicas 29. Aquí hay algunas similitudes. Primera de Crónicas 29, 10. Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Bendijo pues David al Señor delante de toda la congregación. Y dijo a David, bendito eres tú, Señor, Dios de Israel, Padre nuestro, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fuerza. En tu mano está engrandecer y dar fuerza a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Muy parecido al llamado Padre Nuestro que hemos estado leyendo. Algunos comentaristas sugieren que la última línea del Padre Nuestro fue añadida por un editor posterior, debido a lo que dice en Primera de Crónicas 29. Así que no es una inconsistencia. Quizás podrían preguntarse sobre el uso de Padre aquí en el versículo 10, donde dice, bendito eres tú, Señor Dios de Israel, nuestro Padre. Ahora bien, aquí estamos hablando de Yahvé. Yahweh. Señor Dios de Israel, es Yahweh. Pero aquí se le nombra como Padre. O sea que Yahweh es el Padre. ¿O es el Padre el Padre? ¿Qué es esto? Las versiones modernas dicen, Señor Dios de nuestro Padre Israel. No dicen Señor Dios de Israel, nuestro Padre. Dicen Señor Dios de Israel, nuestro Padre. Es decir, Jacob, Israel. Jacob es nuestro Padre. Tú eres el Dios de Jacob. Pero hay una base para reconocer a Yahweh como Padre en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:6. Así tratan con el Señor, con Yahweh, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre que te compró? ¿No los ha hecho Él y los ha establecido? Isaías 63:16. Ciertamente tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignoraba, Israel no nos reconoce. Tú, oh Señor, Yahweh,
Eres nuestro Padre, nuestro Redentor desde la eternidad es tu nombre. Hay otros lugares, les citaré uno. Isaías 64:8. Pero ahora sí les leo la traducción del comentario bíblico de la palabra sobre 1 Corintios 29. Observen lo que dice, así es como lo traducen. Entonces David bendijo a Yahweh delante de toda la asamblea. David dijo: bendito sea Yahweh nuestro Padre, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. A ti, Yahweh, es la grandeza, etc. Así que Yahweh puede entenderse como Padre. Sin embargo, el Yahweh del Nuevo Testamento, Cristo, dijo que había venido a revelar al Padre. Así que estamos aprendiendo más sobre sus nombres, sus cualidades, características y los diferentes roles que ellos desempeñan en diferentes momentos. No es que el Padre era Yahweh en el Antiguo Testamento y no había otro, porque en Daniel leemos acerca del anciano de días y que uno como hijo de hombre vino delante de él. Así que el anciano de días, el Padre, que entendemos en el Nuevo Testamento como el Padre, son uno y el mismo. No es una contradicción, es una expansión en la comprensión de cómo la palabra Padre es usada por la divinidad. Una aclaración nada más. La respuesta es que tenemos que ver a cada uno en su papel, en su contexto. Como miembros de la divinidad, comparten muchas de las mismas características. Y dependiendo de cuál de ellos esté interactuando con los seres humanos y cuándo, puede elegir actuar como el Padre. Juan 14:9, Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Como observación al margen, si alguien está confundido acerca de dónde y cómo dirigir sus oraciones, queda claro en la enseñanza de Jesús. En esta sección de Mateo 6, alguien me preguntó hace poco: ¿debo acudir a Jesús para llegar al Padre? ¿Qué responderían ustedes? ¿Debo ir a Jesús para llegar al Padre? Yo dije, bueno, a nosotros se nos enseña algo diferente. Se nos enseña a ir directamente al Padre, en el nombre de Jesús. Después de que Cristo regresó al Padre, los discípulos habían de tener ese acceso directo. Jesús les dice esto a los discípulos. Juan 16:26. Jesús dice esto: en aquel día pedirán en mi nombre, en el futuro. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Por eso debemos hablar al Padre por medio de Cristo. Colosenses 3:17 dice algo parecido. La segunda parte de Mateo 6, versículos 19 al 34, trata del aspecto público de nuestra vida, es decir, de nuestras respuestas a las exigencias e influencias del mundo en que vivimos. Intentaré ceñirme al tiempo y no extenderme demasiado. Esta es una sección que conocemos muy bien. Aquí se nos invita a reflexionar sobre las cuestiones que imponen el materialismo y las necesidades materiales. Y aquí nos topamos una vez más con el persistente problema del pecado. Como seguidores de Cristo, aquí se nos presentan varios contrastes. Un lado lleva al pecado, el otro a la justicia. Debemos hacer la elección correcta si queremos servir a Dios de forma coherente. En estos versículos se nos pide que elijamos entre dos tesoros, dos ambientes, dos amos y dos maneras de lidiar con la preocupación por las necesidades materiales. Primero debemos distinguir entre las cosas que debemos buscar en la tierra o en el cielo. Mateo 6:19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones entran y roban. La alternativa a este mundo material es lo que busca la mayoría de la gente, por supuesto, pero la alternativa para el pueblo de Dios es optar por un estado mental no materialista.
No se trata de estar en contra de la riqueza. Dios nos bendice, nos da cosas físicas. Él no está en contra de la riqueza, pero quiere que nuestras mentes estén principalmente en la búsqueda de su reino, en la riqueza espiritual. Los bienes físicos de cualquier tipo están sujetos a deterioro y pérdida. No hay nada duradero aquí. Así que la alternativa es la contraria, lo opuesto. Las riquezas de Dios son de naturaleza espiritual. No se deterioran, son permanentes. El lado que elijamos indica nuestra dedicación al camino de Dios, nuestra preferencia, si se quiere. Si queremos ir por el otro camino, entonces queremos lo contrario. Es así de simple. Son opciones binarias, son muy simples. Haz esto o haz lo otro. Pero háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté el tesoro de ustedes, cualquiera de estos dos que elijan, allí estará también su corazón. Y Dios quiere saber dónde está nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón centrado en Él? Las posibilidades materiales en este mundo, por supuesto, se han multiplicado en los tiempos modernos. Los bienes materiales están al alcance de más personas que nunca antes en la historia de la humanidad. El nivel de prosperidad material y de elección de bienes es extraordinario. Pero todo eso es temporal. Recuerdo haber llevado a un supermercado a una pianista rusa que vino a tocar en el auditorio, Ambassador. Era la primera vez que salía de la Unión Soviética en décadas. Y la llevamos a un supermercado en Pasadena. Se quedó atónita, estupefacta. Estábamos en un pasillo en el que había mantequilla de maní. Y había algo así como, no sé, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? 20 tipos de mantequilla de maní. Crujientes, suaves, con sal, sin sal, con jalea. Y así una tras otra. Y ella estaba totalmente desconcertada por esto. En la Unión Soviética se tenía suerte si había un solo tipo de mantequilla de maní. Elección, ¿ya lo ven? Es vertiginoso, ¿no? Ese es el mundo en que vivimos. Nos consume si no tenemos cuidado. Quiero decir, la elección nos paraliza. Hay tantísimas cosas. Estoy pensando, tengo que comprarme otro coche ahora. Y luego estoy paralizado, congelado, porque no sé qué hacer. Hay tantas opciones. Es un mundo loco. Es materialista, ¿no? Si eso nos consume todo el tiempo, es un gran problema. Y de eso se trata gran parte de esto aquí. Esta última sección es sobre tomar estas decisiones. Las civilizaciones de este mundo eventualmente fracasarán. También hay dos condiciones del ojo humano, cómo miramos las cosas, una de las cuales garantiza el éxito en la vida. Y de nuevo tenemos que elegir. Por analogía, unos ojos sanos nos permiten ver el camino espiritual correcto. Unos ojos enfermos, defectuosos, nos condenan a la oscuridad y a perder el rumbo. Si no tenemos la vista puesta en lo que es correcto, en el camino de Dios, nos consumen todas estas cosas materiales. La mayoría de la gente no tiene esta opción en este tiempo. Ustedes y yo tenemos la opción. Se nos dice cuál es la diferencia entre las dos. Si quieren leer un paralelo que es más claro, lean Lucas 11, 34 al 36. Lo dice un poco más directamente. También hay dos amos posibles en la vida. Son conceptos muy similares. No es posible tener éxito con lealtades divididas. Tenemos que elegir uno u otro. Toda la vida humana está orientada a apoyar el sistema económico en que vivimos. Cada vez es más difícil decir no al mercado, ya sea local, nacional o mundial. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios. Y entonces esa palabra lamea, a mamón, materialismo o riqueza mundana, riquezas. Por último, hay dos maneras de abordar las preocupaciones materiales. Una es preocuparse excesivamente por la comida y la ropa. Todas esas cosas físicas sobre las que en el Padre Nuestro leemos, Dios se ocupa de ellas. Y aquí también lo dice, no te preocupes por todo eso. Mateo 6, 25 al 34. La vida es mucho más que esas necesidades físicas
y Dios nos las proporcionará, igual que proporciona alimento a los pájaros y vestido a las hermosas flores. Él hará lo mismo con nosotros. No se preocupen, pues, por el día de mañana. Pero lo hacemos, aunque no deberíamos. Esta es la opción binaria. No lo hagamos, porque el día de mañana traerá su propio afán. Suficiente para el día su propio afán. Me tomaré 5 minutos para concluir. ¿Cómo concluiré esto? Me gustaría concluir donde empezamos. Comenzamos en la Pascua. Y en ese servicio de Pascua leímos secciones de Juan 17. Así que si quieren pensar en todo este material que hemos cubierto hoy, gran parte de él se trata sobre la oración. Se trata de una relación con el Padre. Y en esa sección final de Juan, leemos, que ya leímos, en esta última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos, oró de cierta manera. Creo que es una buena manera de cerrar los días de los panes sin levadura, porque habla de ir hacia adelante en el mundo, habla de lo que sucede cuando están solos en ese sentido, sin la presencia personal de Cristo, sin la presencia personal de Cristo, en el mundo, como estamos ustedes y yo. Así que es una conclusión adecuada a la idea de caminar en este mundo. Palabras pronunciadas en oración al Padre y sobre Él, para y sobre esos pocos excepcionales que Él ha llamado y que han sido reconciliados mediante la obra del Hijo. Juan 17, 1 al 3. Después de pronunciar estas palabras, Jesús miró al cielo, como lo hizo en la oración que trazó como modelo. Y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres, sobre todas las personas, para dar vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, Padre, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 6. He dado a conocer tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. 9 al 11. Pido en nombre de ellos. No pido en nombre del mundo, sino en nombre de los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Y ahora ya no estoy en el mundo, sino que ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, protégelos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, apártalos en la verdad. Una gran distinción para todos los que vivimos ahora en este mundo. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. No solo pido por estos, versículo 20, sino también por los que creerán en mí por la palabra de estos. Eso nos incluye a nosotros, para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tarde o temprano el mundo reconocerá quién es usted. ¿Quiénes somos nosotros? Por la forma en que nos comportamos, por la forma en que vivimos este estilo de vida. Que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. 24. Padre, quiero que donde yo estoy estén también conmigo los que tú me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, Padre santo, el mundo no te conoce, pero yo te conozco, y ellos saben que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es una manera maravillosa de pensar mientras avanzamos en estos días de los panes sin levadura.